Escuche bien esta historia. Escuche bien esta historia. No solo las bombas, sino lo que pasa dentro. Decenas de mujeres se manifestaron para pedir su libertad. Como premio, las encarcelaron, las acusaron de terrorismo y espionaje, además las torturaron y luego, por si fuera poco, las violaron. Eso se ganaron por pedir el respeto a sus derechos humanos. Esa es Arabia Saudí, al mando de su príncipe heredero, con las manos sucias por el derrame de sangre que hace en Yemen y la acusación de cortar en pedazos con una sierra a un periodista. Es por eso que por primera vez en la historia decenas de países se unen contra Arabia Saudí. El único que no, ¿sabe quién es? Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, infieles en el infierno. Comenzamos. Según la CIA, este príncipe es la mente maestra que dirigió uno de los asesinatos más sádicos de los últimos tiempos, el descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi dentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía. El príncipe Bin Salman, como ministro de Defensa, también es el director de los bombardeos contra su vecino Yemen. En 4 años de ataque ha dejado miles de muertos y heridos yemeníes y un Yemen devastado. 11 millones necesitan comida y medicinas. Entre toda su lista de cualidades, se acaba de revelar que el príncipe ordenó arrestar a su hermano. Alega que lo quería asesinar. En algo totalmente surrealista y a pesar de todas sus violaciones a los derechos humanos, Arabia Saudí, como premio, es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero el mundo ya se cansó. Por primera vez, en un hecho histórico, 36 países se unen contra Arabia Saudí en este consejo. Lo más increíble es que son los europeos. Exigen a Arabia Saudí que deje de masacrar a las mujeres, que deje de violar los derechos humanos y que revele los secretos del periodista descuartizado. We express significant concern about reports continuing arrests and arbitrary detention of human rights defenders in the Kingdom of Saudi Arabia, including women's rights activists. We are particularly concerned about the use of the counter-terrorism law and other national security provisions against individuals peacefully exercising their rights and freedoms. Todos los 28 miembros de la Unión Europea están en la lista de los 36 que arremeten contra Arabia Saudí. Y en Washington, los senadores de Estados Unidos también se unen contra Arabia Saudí. El príncipe Bin Salman es un verdadero gángster, afirma. He's fractured the important alliance with the Gulf kingdoms. He's, obviously we know, ordered, I believe, and all the evidence I believe strongly indicates he ordered or knew of efforts to murder Jamal Khashoggi and to do so in a third country in a diplomatic facility. How do we balance this? How do we balance all of this with this important regional and strategic partnership? Because this guy's making it harder. He's gone full gangster, and it's difficult to work with a guy like that, no matter how important the relationship is. No solo los senadores, incluso la Cámara Baja, el Congreso de Estados Unidos, han promovido resoluciones para que se castigue al príncipe. Pero el único que lo defiende es... We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King,
We're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. Usted me dice, si no es surrealista, entonces, que muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a nuestro departamento de artistas gráficos, hicieron del Videogol una verdadera obra de arte. Ahora usted lo va a ver ahí durante el programa. Ahí tenemos a Donald Trump y al príncipe Bin Salman. Muchísimas gracias también a usted, al público querido siempre. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya los vemos ahí en el Videogol. El gran Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional en el País Vasco, España. Muchas gracias. Y Juan Francisco Coloane, analista internacional también allá en Chile. Gracias a los dos. Tenemos, como siempre, muchas preguntas. Les ruego un minuto para cada respuesta. Juan Francisco, comienzo contigo. A ver, por primera vez en la historia se unen 36 países para reprender y exigirle cuentas a Arabia Saudí. ¿Por qué se tardaron tanto, más de una década? ¿Y qué significa que hasta ahora lo hagan? Ya se le acabó la protección a Arabia Saudí. ¿Qué pasó? Es en el fondo una arremetida contra Donald Trump, no necesariamente contra Estados Unidos. Y precisamente usted está respondiéndolo. ¿Por qué se demoraron 10 años? Hoy día, en estos momentos, Donald Trump está siendo atacado por todos los lados y Arabia Saudita es un gran aliado para la política de Estados Unidos de mantener algunos equilibrios en la región. No nos olvidemos que son los autores y el dinero, ¿no es cierto?, del terrorismo en Siria. Es decir, Estados Unidos tiene una gran deuda como nación, como política de Estado respecto a Arabia Saudita. Todo el desastre y la tragedia siria es producto del dinero saudí y también de los países del Golfo. Entonces aquí es una arremetida contra Donald Trump más que una noción realmente sincera respecto a acorralar a Arabia Saudita. ¿Por qué no lo hicieron respecto a Siria? Creo que lo de Siria es tanto más grave que lo de Khashoggi o las otras violaciones. Y la Comunidad Europea no reaccionó contra Arabia Saudita, estuvo a favor del derrocamiento de Assad, en donde Arabia Saudita, en alianza con Israel, estaban participando en forma muy íntima en esta, aventura fallida de derrocar al presidente Assad. Bien, Iñaki, por ahí un estudioso, creo que de Estados Unidos, dijo, por fin despertó el mundo. Yo te pregunto, ¿qué pasó? ¿Ya se cansó el mundo de lo que hace Arabia Saudí o por qué vimos esta unión de 36 países para fustigar y exigirle a Arabia Saudí? Adelante. Bueno, básicamente porque los acontecimientos están evolucionando a mucha velocidad. La crisis de la sociedad capitalista o de la civilización occidental es demoledora, se está agravando día a día. Yo pienso que la crisis política de las direcciones de los estados occidentales es pasmosa. Entonces, de 3 años a esta parte, de 4 años a esta parte, se está produciendo una toma de conciencia de los derechos democráticos, una toma de conciencia en amplios sectores de que vamos encaminados hacia una situación irreversible por una parte, y por otra parte también se está produciendo un endurecimiento, un giro de sectores hacia la postura neofascista, hacia la postura reaccionaria, ¿no? En esta tesitura hay sectores que, a diferencia de hace 4, 5, 6 años cuando empezó la barbarie de Siria, hace 9 años cuando vino la barbarie de Libia, hace más años cuando vino el genocidio de Irak, o cuando sostenidamente están machacando al pueblo de Irán, o al pueblo de Palestina, o al pueblo de Arabia Saudí, o muchos más casos, lo que está pasando ahora mismo contra Venezuela, por poner otro caso, o toda la involución que quieren imponer en Sudamérica, o la política de Norteamérica ya incluso arremetiendo ya contra Turquía y contra la India, o amenazando a China, etcétera. Esto hace unos años no existía, y entonces se está produciendo una polarización. Y entonces, en la polarización, sectores de los gobiernos, asustados por esta situación y porque temen y tienen miedo a los movimientos que están surgiendo en su país, necesitan y quieren aparentar un respeto, quieren aparentar... Pero Iñaki, perdón que te interrumpa, pero ¿qué tan asustados están o qué tan real es esta reprimenda? Porque los europeos están dispuestos a
promover palabras en contra de Arabia Saudí, pero por el otro lado, países como España o el Reino Unido le siguen vendiendo armas. ¿Cómo? Precisamente por eso, a eso me iba a referir. Me estoy refiriendo al hecho de ese cinismo, de esa hipocresía, de esa lengua partida, como decían los aborígenes de las praderas norteamericanas, ¿no? Quieren dar una imagen frente a sus propios pueblos que están expresando un malestar creciente, pero aparte de eso quieren mantener una política con Arabia Saudí, una política oculta de apoyo sistemático de venta de armas y sobre todo de mantenimiento de los recursos, del petróleo, de las divisas, de las impresionantes divisas, de los préstamos que tiene Arabia Saudí, del poder financiero que tiene Arabia Saudí. Hace 5 años, hace 4 años o hace 7 años no necesitaban esta política cínica, no necesitaban esta doble lengua o esta lengua partida, porque la situación no era así. La situación se está poniendo de tal forma que estos sectores necesitan, como sea, lavar su imagen mientras que continúan. Por ejemplo, Alemania Occidental, Alemania en su conjunto, ¿no? Se está descubriendo la política torticera, podrida, corrupta de la poderosa industria militar y de la poderosa banca alemana con respecto a Arabia Saudí. Sin embargo, en otra escala, Alemania mantiene o quiere mantener una imagen de cierta crítica formal y externa hacia esos crímenes, pero en el fondo está armando a Arabia Saudí y propiciando los crímenes. Por ejemplo, con respecto al Estado de Israel, que sería muy interesante ver la podredumbre interna del Estado de Israel y cómo Europa silencia la podredumbre interna del Estado de Israel. Bien. Juan Francisco, a ver, vayamos a lo ideológico, que también es muy preocupante. Explícame cómo puede haber un descaro y un sadismo tan atroz. Decenas de mujeres protestan en Arabia Saudí por su libertad y su respeto humano, y como premio las autoridades de Arabia Saudí las encarcelan, las acusan de terroristas, las acusan de espionaje, las torturan y, por si fuera poco, además las violan, y ahora las van a sentenciar a 20 años de prisión si es que bien les va, si no es que les cortan la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los que denuncian el terror se convierten en terroristas, o que los antiterroristas sean los que imponen el terror y los terroristas los que quieren la libertad? Explícame. El Estado de Arabia Saudita siempre ha sido un Estado al borde del fascismo, o naturalmente es un Estado fascista, aunque técnicamente o académicamente el término no se aplica a la sociedad árabe ni a la sociedad islámica, porque es un término propiamente que proviene del republicanismo europeo y de la filosofía política europea. Por lo tanto, es muy peligroso usar de fascismo en forma liviana o demasiado espontánea aplicado el término Arabia Saudita. Ahora, el funcionamiento del Estado sí tiene una caracterización de represión de tipo fascista en la descripción que usted hace, en el sentido de que es un terrorismo de Estado hacia la población. Eso está muy bien explicado por Nikos Poulantzas, un gran teórico francés, griego francés, fallecido muy joven, hace varias décadas, a los 42, 43 años. Él habla de que la transformación natural del Estado capitalista fallido, que ni siquiera en el caso de Arabia Saudita es un Estado capitalista liberal, es la llegada al fascismo. Ahora, es probable que este terrorismo de Estado que aplica Arabia Saudita sobre su población y sobre las mujeres en particular responda a esa naturaleza del Estado fascista que se construye en las monarquías del Golfo por una razón histórica muy simple. Son estados que provienen de un neocolonialismo y nunca se reestructuraron como, ¿no es cierto?, la Europa occidental, basada en la filosofía de la Europa occidental, hubiera querido que esos estados, de ahí viene, ¿no es cierto?, las primaveras árabes, que es un eufemismo para inventar otro tipo de intervención en esos países en función del imperialismo. Ahora, Arabia Saudita es un Estado que funciona con elementos propios y herramientas propias del fascismo. No hay duda respecto a eso. Bien. Y ahora, dígame. Sí, acaba, Juan Francisco, por favor. Entonces, estas manifestaciones de mujeres claramente es el proceso global donde las mujeres arabias de Arabia Saudita no van a estar ajenas, ¿no es cierto?, a la protesta. También hay un tema de protección. Si nosotros vamos a un film clásico y extraordinario, diría yo, de David Lean, que es Lawrence de Arabia,
donde aparece la dicotomía del imperio turco, ¿no es cierto?, y el sometimiento del pueblo árabe, y uno ve las luchas en el desierto, ¿no es cierto?, de las tribus nómadas árabes y también no árabes, pero todo ese mundo islámico árabe, ¿no es cierto?, hay mucha libertad ahí. Lo grandioso del fin del INE, perdóname que lo mencione, es precisamente que hay un deseo de libertad. Y en Occidente existe un error filosófico de pensar de que en el islamismo o en la cultura árabe no existe el deseo de la libertad. Y en este sentido, obviamente que en Arabia Saudita, yo he estado en todos esos países, hay siempre un deseo de libertad. Sin embargo, está este Estado autoritario, hiperrepresivo, que tiene connotaciones, de mi punto de vista, de Estado fascista. Gracias, Juan Francisco. Déjame plantear esta pregunta, Iñaki. Quiero ir más a profundidad de las verdaderas causas. Es evidente que aquí hay una terrible lucha de poder mundial que se refleja en Arabia Saudí, porque no solo son los europeos, sino senadores y legisladores de Estados Unidos piden castigo para Arabia Saudí, pero el único que la defiende es Donald Trump. ¿Quién es entonces Estados Unidos? Te pregunto, Iñaki. ¿Por qué Donald Trump defiende a Arabia Saudí y el Congreso quiere castigo para Arabia Saudí, incluidos los republicanos correligionarios de Trump? Bueno, yo pienso que hay dos cuestiones. La primera, que no tenemos que prestar absoluta confianza a las declaraciones de republicanos y de demócratas en el Congreso. Muchos de ellos son conscientes de que se avecina en menos de 2 años unas elecciones que van a ser decisivas, que probablemente, que ya está abierto un proceso que puede terminar en un impeachment de Donald Trump, que hay una dinámica muy fuerte de enfrentamiento político a nivel de 2 o más tendencias dentro de la clase dominante en Norteamérica, y que tal y como es el sistema parlamentario norteamericano, donde manda es el dinero y donde manda son los lobbies y las relaciones de poder que cada corriente pueda movilizar a los senadores, a los congresistas de todos los estados y en el Congreso de Estados Unidos, hay una lucha de poder, y por tanto, teniendo esto en cuenta, hay que ser cautos en cuanto a sus declaraciones actuales, ¿no? En una situación normal, en una situación en la cual no hubiera esta crisis política y en la cual la economía norteamericana estuviera un poco saneada, sin la deuda impresionante que está carcomiendo a la economía norteamericana, podríamos dar un poquito más de verosimilitud a lo que dicen, porque no tendrían la urgencia de mantener sus puestos y los inmensos negocios que tienen en base y gracias a los cargos que tienen, ¿no? Partiendo de aquí, esto es lo primero, ¿no? Desconfianza, porque todos sabemos que la democracia norteamericana es la democracia del dinero y la manipulación. Partiendo de aquí hay que tener en cuenta otra cuestión, y es que cara a lo que se avecina hay una lucha, hay un enfrentamiento frontal entre 2 grandes tendencias dentro del poder norteamericano, ¿no? La tendencia que quiere de nuevo reestructurar el mundo en base a lo que se llama la globalización del capital financiero especulativo y el capital financiero, digamos, ficticio, por decirlo de alguna forma, y luego la que quiere, a la que representa Donald Trump, representar los intereses del capital o de la industria ya caduca, de la industria de los grandes estados, California, sectores de las grandes empresas automovilísticas y los sectores militares, ¿no? Y en este conflicto de fondo es lo que utilizan para ocultar la estructura de dependencia y de fusión económica que tienen con Arabia Saudí y dar una apariencia externa de respetar los intereses, de respetar, digamos, la democracia. Yeah. ¿Cuánto tiempo podría, cuánto tiempo podría sobrevivir la deuda que tiene Estados Unidos? Por ejemplo, su dependencia con respecto a China, su dependencia con respecto a otros países, su temor a que el dólar vaya perdiendo poder a nivel mundial sin
una alianza estratégica con el inmenso poder financiero que tiene no solamente Arabia Saudí, sino que tienen las repúblicas del Golfo. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir la economía norteamericana ya suficientemente tocada por eso? Respondiendo a esta pregunta y teniendo en cuenta que se avecinan unas elecciones presidenciales en lo que es la industria del voto norteamericano, entendemos muchísimas de las declaraciones de esta gente que, por otra parte, mantienen a 5.000 niños en campos de concentración. Bien, bien. A ver, Iñaki, escucha esta pregunta, pero es para Juan Francisco, porque después voy a hacer un revire. Juan Francisco, déjame plantearte esto. No es que le importe o no le importe a Donald Trump la violación de los derechos humanos que hace Arabia Saudí. Lo que realmente le importa a Trump es unir a todos los países árabes en una organización militar tipo OTAN contra Irán. Así que si hay asesinatos, violaciones, descuartizan a periodistas, a Trump le da lo mismo. Se hace de la vista gorda porque su objetivo es mucho más grande, contrarrestar a Irán. ¿Qué piensas de esto, Juan Francisco? Me parece que es una anticipación de un proceso que se venía formando ya desde hace un tiempo a partir del intento de derrocar al presidente Assad, en el sentido de formar esa OTAN árabe en función de derribar el gobierno en Irán y también ir más hacia Asia Central y acorralar a Rusia, es decir, una Rusia acorralada con dinero árabe y poder nuclear árabe de esos árabes, de esa unidad árabe tipo OTAN, con un mecanismo tipo OTAN, es una ambición del Pentágono muy antigua, porque hoy día ya Israel no le sirve como le servía antes. Israel es un problema, y lo decía al comienzo de la primera intervención, en el sentido de que es un aliado fundamental Arabia Saudita por el dinero, por el poderío económico, en los equilibrios desde el punto de vista de Estados Unidos en esa zona, porque naturalmente la otra potencia es Irán. Irán es una potencia histórica en forma natural, en forma, diría yo, por antonomasia Irán es una potencia, y eso lo sabe muy bien Rusia, lo sabe China, lo sabe India, y lo sabe muy bien Europa Occidental. Entonces, Estados Unidos tiene en el dilema el fracaso de Israel como un Estado o un portaavión militar, ¿no es cierto?, terrestre, que le podía funcionar como mecanismo de agresión, de control. Lo fue Turquía en un momento, y ya no es confiable Turquía para Estados Unidos. Siempre Arabia Saudita, más el Sudán, no los dejo del Sudán, ese gran territorio que es el país africano de mayor territorio, geográficamente hablando, de toda África. Siempre Estados Unidos ha pretendido el Sudán. No lo tiene directamente, pero sí lo tiene en una alianza muy espuria que tiene Sudán hoy día con Arabia Saudita. Así que lo que usted dice no está lejos de la realidad. Ahí hay un plan, ¿no es cierto?, muy claro. Incluso el plan para abandonar a la OTAN y abandonar a los países europeos, ¿no? Y construir una nueva alianza económica, financiera y militar entre Estados Unidos y todos los países árabes que está empujando a que hagan las paces con Israel, algo que por antonomasia sería contradictorio. Déjame ir con Iñaki porque ya se nos acabó el tiempo y además te quería hacer este apunte, Juan Francisco, no sé si estás de acuerdo, que nadie se mete con Arabia Saudí cuando está masacrando 4 años a Yemen. Todos estos países que firmaron este comunicado y esta carta podrían hacer una intervención militar y parar la sangría en Yemen, pero ni siquiera Rusia, ni China, ni Estados Unidos, ni nadie le puede poner el alto a Arabia Saudí. Eso se me hace digno de analizar para otro programa. Gracias, Juan Francisco. Iñaki, te la cambio. ¿Cuánto es todo un show súper diseñado? Trump quiere ver derrotado al gobierno de Irán, pero te pregunto, ¿no será todo un truco? Y solo es presionar a Irán, nada más, porque hagamos esta hipótesis de trabajo. Si el gobierno de Irán cayera derrotado, Estados Unidos ya no tendría excusa para vender sus armas a sus aliados árabes. Por eso es que pregunto, ¿puede ser todo un truco para mantener siempre las cosas ardientes en Oriente Medio? Se vende armas, no hay unión para que se controle el petróleo y Estados Unidos sigue ganando. ¿Puede ser, Iñaki? No es un truco, es una necesidad.
Ahí está realmente la gravedad del tema. Dicho muy brevemente, Estados Unidos no tiene capacidad, ya no la tiene en absoluto, de mantener el poderío militar que tuvo en la Segunda Guerra Mundial en los años 50 y 60. A partir de los años 70, Estados Unidos está debilitándose no solamente económicamente, sino en el plano militar. Por ejemplo, para desarrollar los nuevos aviones ha tenido que abandonar la modernización de los aviones anteriores, que son más del 70% de su flota aérea. No tiene capacidad económica y no podemos, para eso es sabido ya. La política de Estados Unidos, y aquí insisto en el tema de la necesidad, es más grave que una política de truco. Estados Unidos tiene como mínimo ahora un proyecto de tener 4 focos con alianzas estratégicas a nivel mundial. Un foco es realmente acabar con Irán mediante Arabia Saudí y crear una alianza. Ese es un foco estratégico. Bien. Otro foco es el foco con Australia y con Japón, que se nos olvida, y con posiblemente quisiera tenerlo con Palestina, con Pakistán, pero tiene problemas. Otro foco es con Colombia, y no se nos olvide eso, con Colombia, y otro foco es con los países del este europeo, con Polonia, con Hungría, etcétera. Gracias, Iñaki. Esa es realmente la estrategia de Estados Unidos. Perdón por cortarte. Gracias, Iñaki. Un abrazo. Gracias, Juan Francisco. Gracias. Estas son las contradicciones y surrealismos de la política mundial de los poderosos. Tan misteriosa como sucia, tan sádica como impredecible, porque precisamente en las contradicciones ellos creen que nadie puede leer la verdadera intención, el verdadero plan. Mañana aquí, hablando de surrealismo, se descubre que Corea del Norte otra vez está haciendo movimientos nucleares. Según las fotos del satélite, se prepara para lanzar un misil. ¿Qué se traen entre manos las dos potencias nucleares, Trump y Kim? Buenas noches.